Hermanos, les saludamos una vez más, deseando que se encuentren bien en cada uno de sus hogares y poder juntos también llevar estos cantos a aquel que es sobre todo nombre. Y hablando de este Dios que tenemos, un día estaremos por siempre y para siempre con Él, disfrutando de un tiempo perfecto en comunión con Él. Va a ser un tiempo de sumo gozo, un gozo incomparable cuando la iglesia, su esposa, esté al lado ya de su esposo en los cielos. Y a su esposa se le concedido que se vista de lino que resplandece para recibir al Rey. Y a su esposa se le concedido que se vista de lino que resplandece para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré, y mientras este día maravilloso y glorioso llegue, disfrutamos de este tiempo aquí en disfrutamos de este tiempo aquí en la tierra, esperando ese día maravilloso. La Biblia nos dice que todo tiene su tiempo, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír. Todo tiene su tiempo.
Anhelamos ese día glorioso y maravilloso en que vamos a estar, en que estemos en la presencia completa, total, en la presencia de nuestro Dios, y ver la majestad y ver la grandeza de aquel que nos ha salvado.
Damos gracias a Dios una vez más porque nos permite cantarle, nos permite alabarle, nos permite adorarle, darle la honra y la gloria por medio de estos cantos que acabamos de escuchar. Nos permite alabarle y reconocer que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y asimismo aprovecho la ocasión para enviarles un afectuoso saludo a todos y cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, allá en sus casas, en sus hogares, y esperando que se encuentren todos muy bien de salud, se encuentren muy bien, llenos de armonía en sus casas. Vamos a continuar con el estudio de Mateo, y la situación contra Jesús cada vez se intensificaba más y más, cada vez era más fuerte. Estaba pasando todo lo contrario a lo que sucedió en la entrada triunfal a Jerusalén, ahí en el capítulo 21, del 1 al 11. Vimos también que los fariseos interrogan a Jesús acerca de su autoridad, lo cual nuestro Señor Jesucristo contesta por medio de 3 parábolas que también ya hemos estudiado anteriormente. Asimismo vienen los fariseos y herodianos para sorprenderle en alguna palabra referente a la cuestión del tributo, Mateo 22 del 15 al 22. También vienen a él los saduceos con un planteamiento acerca de la resurrección, a lo cual quedaron callados, quedaron silenciados con la respuesta de Jesús. Y hasta aquí vemos cómo estos 3 grupos de personas que ya hemos mencionado, fariseos, herodianos y saduceos, atacan a Jesús por medio de preguntas, y el asunto es tenderle una trampa. Lo hacen por medio de preguntas, pero no tienen éxito hasta el momento. Entonces, dice la palabra de Dios en Mateo 22, del 34 al 40, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Como podemos notar en este texto ya leído, nuevamente vuelven los fariseos para atacar a nuestro Señor Jesucristo, pero ahora lo hacen ya con mayor intensidad, ya lo hacen de diferente manera. Dice el versículo 34, se juntaron a una. Es decir, ellos se pusieron de acuerdo para tratar este asunto, y pues no se pusieron de acuerdo para darle las gracias a Jesús, porque había callado a los saduceos y en cierta manera había defendido la postura de los fariseos, que sí hay resurrección. Recordemos que saduceos dicen que no hay resurrección, fariseos que dicen que sí. Entonces se pusieron de acuerdo, pero no para darle gracias por su partido, no para darle gracias porque silenció a los saduceos. No fue para esto, sino por tentarlo, dice el mismo versículo. Es decir, se juntaron a una, se pusieron de acuerdo para venir y tentar a Jesús. Les molestaba más que Cristo obtuviese honor que lo que les agradaba que los saduceos fueran callados. Vean cómo es la situación. Les molestaba más que Cristo obtuviese honor que lo que les agradaba que los saduceos quedasen callados. En esto vemos la envidia y la maldad de los fariseos, una envidia y una maldad tan grandes que a quienes les agrada el que defiendan una verdad que ellos admiten cuando es defendida por quien ellos odian. Nuestro Señor Jesús había defendido algo que ellos
creían algo que ellos decían. Pero aquí está su envidia, aquí está su maldad, aquí está su coraje. A ellos les desagrada el que se defienda una verdad que ellos admiten cuando es defendida por aquella persona que odian. Con esto podemos ver la malicia que se tenía en contra de nuestro Señor Jesús. Vemos cómo este grupo de personas se ponía de común acuerdo para atacar al grado que trajeron a un intérprete de la ley. Trajeron a un intérprete de la ley. Y vamos a dividir este diálogo en dos partes. La primera es la pregunta del intérprete de la ley. La segunda parte, la respuesta de Jesús. Así que es tiempo de que nos preparemos. Les invito a que se preparen, hagan a un lado las cosas que nos estorban para que podamos ser edificados por Dios por medio de su palabra. Entonces es momento de, ahí en casa, en sus hogares, ponernos cómodos y tener nuestras Biblias ahí listas para meditar, para estudiar la palabra de Dios y que Dios bendiga su palabra. La pregunta que este intérprete de la ley hace la tenemos en el versículo 35 y 36. Dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? En ese entonces el intérprete de la ley eran personas o eran escribas, pero eran especializados en el estudio y en la enseñanza de la ley. Ellos eran los que se dedicaban a esto, ¿no? Ellos lo hacían. Ahí en Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 34, pasaje paralelo al que estamos estudiando, la pregunta, se nota muy claro que la pregunta de este intérprete de la ley no la hizo mucho con esa intención de ponerle una trampa a nuestro Señor Jesús, sino para saber qué es lo que él pensaba o qué es lo que opinaba y poder entablar una comunicación, una conversación con Jesús, no tanto para tenderle la trampa. La pregunta la tenemos en el versículo 36, está muy, muy clara. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Esta era una pregunta demasiado importante para los rabinos de aquel tiempo. Los rabinos, aquellos que se dedicaban a estudiar la ley como escribas, era una pregunta muy importante para ellos en aquel tiempo, ya que ellos se dedicaban al estudio de esto. Habían determinado que existían 613 mandamientos en el Pentateuco. Nada más en el Pentateuco, que era lo que ellos estudiaban, 613 mandamientos, uno por cada letra de los 10 mandamientos principales. De los 613, 248 eran afirmativos y 365 eran negativos. Es a lo que ellos habían concluido. Ahora, todos estos mandamientos estaban divididos en dos categorías, una mayor y una menor. Los de la mayor eran los más obligatorios para cumplir, o sea que los de la menor no eran tan obligatorios, pero escribas y rabinos no habían llegado a un acuerdo al grado de decir o establecer cuáles eran los mayores y cuáles eran los menores. No se habían puesto ellos de acuerdo en este sentido. Entonces no sabían cómo hacerle. Por eso es que era una pregunta tan importante que ellos hacían, y su intención con esto no era poner a prueba el conocimiento que tenía nuestro Señor Jesucristo, no era poner a prueba el conocimiento de Jesús, sino poner a prueba su opinión, es decir, lo que él pensaba en cuanto a esta situación del primero y gran mandamiento, esta situación en cuanto a la ley, poner a prueba su opinión. Y vamos con esto a pasar a la segunda parte, que es la respuesta de Jesús, que la tenemos en el versículo 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí Jesús nos presenta dos mandamientos, no como exclusivos, sino como grandes. Gran mandamiento. ¿Cuáles son estos? El amor a Dios y el amor al prójimo. El amor a Dios y el amor al prójimo. Estos dos mandamientos son como la fuente y la base de los demás, pues los demás son la consecuencia de estos dos. Entonces, estos dos mandamientos son la base, son la parte principal, son la fuente para que todos los demás mandamientos sean cumplidos. El cumplimiento de todos los demás mandamientos es la necesaria consecuencia de estos dos mandamientos. Y en estos dos mandamientos encontramos la palabra amarás. Por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Nos lo enseña Romanos capítulo 13. Les invito a que vayan a Romanos capítulo 13 en sus Biblias. No pierdan Mateo, que vamos a estar regresando a Mateo. Pero si vamos a Romanos capítulo 13, vamos a encontrar que se nos habla acerca de del amor. Romanos 13, versículo 8 al 10. Dice así: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 9: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y como podemos ver aquí, el amor es la fuente principal, es la base principal para el cumplimiento de toda la ley. Toda la verdadera obediencia proviene o procede del amor. Todo lo que no venga del amor no es correcto. Escúchenlo bien. Toda verdadera obediencia procede del amor, proviene del amor. Y todo lo que no venga del amor no es correcto, no sirve para nada. Por muy bueno que te parezca, por muy correcto que te parezca lo que estés haciendo, si no viene del amor, si la base no es el amor, de nada sirve. Como lo quieras ver, si no es así, de nada sirve. Ahora vayamos a 1 de Corintios capítulo 13. Si buscan ahí en sus Biblias, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, al inicio nos habla de esta situación de que todo lo que hagamos tiene que ser en base al amor. Si no es en base al amor, a pesar de que nos parezca muy correcto, muy bueno, no es sano. Dice 1 de Corintios 13, versículos 1, 2 y 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Todo lo que se menciona aquí en estos versículos es bueno,
Es algo bueno lo que se está mencionando. Hablar en lenguas, en su momento, que esto estuvo vigente, hablar en lenguas era de edificación. Entonces era algo bueno. La profecía, algo bueno. El entendimiento, algo bueno. La ciencia, la fe, la bondad, el sacrificio. Todo lo que menciona estos 3 versículos, cosas buenas, cosas buenas. Pero si se hace sin amor, dice al final, de nada me sirve. Aún esas cosas buenas y correctas tienen que ser hechas con amor. Si no son con amor, de nada sirven. Porque tal vez lo hagas para lucirte enfrente de los demás. El amor es lo más importante en la obediencia a Jesús. El amor es lo más importante en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en nuestras vidas. El amor debe de ser lo más importante. Pregúntate en cuanto a lo que tú haces, ya sea en tu casa, ya sea en la calle, ya sea con los vecinos, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu escuela, en la iglesia, ahí donde te congregas, con tus hermanos en Cristo. Pregúntate, ¿reflejas el amor de Dios? Más bien dicho, pregúntate, ¿reflejas algo de amor? Es decir, tu actuar, lo que tú haces, ¿refleja el amor de Cristo? Ahora, si esta pregunta se lo hiciéramos a los demás y les preguntáramos, oye, ¿qué ves en mí? ¿Reflejo el amor de Cristo? ¿Qué nos contestarían? Entonces el amor es la base principal. Por eso el amor a Dios es el primer y grande mandamiento. Dios debe de ser amado en primer lugar. Dios debe ser amado en primer lugar. Y no debe de haber alguna otra cosa, alguna otra persona que se le ame más que a Dios. Dios debe ser amado en primer lugar. Razón por la cual todo debe de ser amado por causa de Dios y para Dios. Todo debe ser amado por causa de Dios y para Dios. Porque en primer lugar debe de ser nuestro amor a Dios. Es decir, amamos y debemos de amar a nuestros semejantes por el valor que tienen ante Dios y porque Dios los ama. Créanme que si nos ponemos a ver, a observar a las personas y decir, ¿podré amar a él? ¿Podré amar a ella? Y si comenzamos a observar a detalle a las personas, seguro estoy que vamos a decir, no, porque es esto, esto y esto y esto, y la verdad no se merece el amor. Pero tengamos bien en cuenta que debemos amar a nuestros semejantes por el valor que tienen ante Dios y porque Dios los ama. A medida que nosotros entendamos el valor que tiene el creyente ante Dios, vamos a amar a nuestros hermanos en la fe. Un creyente ante Dios es el Hijo de Dios y por lo tanto Dios lo ama como ama a su Hijo. Cuando entendamos esto, vamos a amar a nuestros hermanos en Cristo. A pesar que veamos en ellos el peor de los errores, a pesar de que veamos en ellos el peor de las personas, cuando entendamos el amor de Dios por estas personas, por naturalidad va a surgir el amor por nuestros hermanos. A medida que entendemos el valor que tienen las criaturas del Señor, vamos a amar a la gente que nos rodea. Ah, pero es que tú no lo conoces, cómo es de agresivo, cómo nos trata, cómo nos habla, lo que nos dice. Cuando entendamos el valor que tienen las personas para Dios,
entonces vamos a poder brindar amor a las personas. Y como podemos ver, amor es la primera y gran cosa que Dios nos demanda. El amor es la primera y gran cosa que Dios nos demanda, y por lo tanto, lo mayor que le podemos ofrecer a Dios es el amor, porque es lo que nos demanda. Vamos a ver los detalles. Regresamos a Mateo 22, versículo 37, cuando contesta Jesús la pregunta, dice: amarás al Señor tu Dios. La primera parte del versículo 37. Amarás al Señor tu Dios. Debemos amar a Dios como algo nuestro. Por eso dice tu Dios, nos está diciendo que es nuestro, que es tuyo. Debemos amar a Dios como algo nuestro. Amas a tu esposo o amas a tu esposa porque es tuya o tuyo. Y normalmente cuando hacemos referencia decimos mi esposo o decimos mi esposa. Estamos aclarando esa posesión. Entonces, debemos amar a Dios como algo nuestro. Así como amas a tu esposa, a tu esposo porque es tuyo o tuya, amas a tus hijos porque son tuyos. Amas lo que tienes porque es tuyo. Así debemos de amar a Dios porque es nuestro gran Dios. Por eso dice el versículo: amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. Así debemos amar a Dios porque es nuestro gran Dios, obedeciéndole en todo y dependiendo de Él en todo. Ese es el amor que le debemos de dar. Y dice, bueno, ¿y cómo voy a amar a mi Dios, a nuestro Dios? ¿Cómo vamos a amar a nuestro Dios o cómo voy a amar a mi Dios? El mismo versículo lo dice: con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Con todo tu ser tienes que amar a Dios. Esta cita proviene de Deuteronomio 6:5 y se refiere al ser humano como un todo. Es a lo que se refiere este versículo y al igual Deuteronomio. Tengamos cuidado, hermanos. Existen dos diferentes opiniones acerca de la composición del ser humano: la opinión tripartita y la bipartita. La primera habla de un cuerpo físico, habla de una alma y habla de un espíritu, y hace referencia ahí a Hebreos 4:12. No lo vamos a buscar, pero ya saben que lo que nos habla, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Busquemos para que entendamos esta parte tripartita que a veces algunos comentaristas lo mencionan. Si vamos a Hebreos, en Hebreos capítulo 4, dice el versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Ya está hablando de cuestión física. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aparentemente aquí se nos está hablando de tres componentes o de tres elementos del cuerpo humano. La segunda opinión es la bipartita, que habla de cuerpo y alma o espíritu. Alma o espíritu como una sola cosa, como lo mismo. Y es importante que ahora vayamos a Génesis capítulo 2, que es un pasaje muy importante para aclarar esto, y considero que es el mejor que nos puede aclarar estas dos opiniones, para que podamos decir que como congregación, como iglesia, nos quedamos con la bipartita, porque dice ahí en Génesis capítulo 2, versículo 7, Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra
y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En este versículo de Génesis únicamente encontramos dos partes: el cuerpo físico a partir del polvo, que fue formado a partir del polvo, y la parte espiritual, veámoslo como alma o espíritu, que es a partir del aliento de vida. Entonces, con esto vemos que espíritu y alma hace referencia a lo mismo. Y aparte tenemos lo que es el cuerpo físico. De esta manera, vemos que tanto en Hebreos 4:12 y Mateo 22:37, que es en el que estamos, se está haciendo referencia al ser humano en su totalidad. Esto quiere decir que tanto la fuente interior de nuestra vida como los actos internos y externos de nuestra conducta deben ser dedicados por entero y siempre al servicio amoroso de Dios. Tiene que ser un amor sincero, un amor que de veras siento por mi Señor, un amor fuerte, un amor constante, no nada más cuando me conviene, un amor singular que yo le doy de manera particular, un amor superlativo, un amor indiviso. Tiene que ser un gran amor. Entonces debemos amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, como dice también en Marcos. Esto es lo mejor que le podemos ofrecer a Dios, nuestro amor total. Todo nuestro ser tiene que estar enfocado en amar a Dios. Aún así, todo nuestro amor es algo muy pequeño para lo que nuestro gran Dios se merece. Pero mientras tanto, debemos de amar a Dios con todo nuestro ser. Entonces, la obediencia a este primer y gran mandamiento es la fuente de obediencia para los demás mandamientos. Y vemos que el amor al prójimo es el segundo y gran mandamiento, muy semejante al primero, muy parecido al primero. Por lo tanto, este primer mandamiento es la raíz del segundo mandamiento, y el segundo mandamiento es la evidencia del primer mandamiento. El primer mandamiento es la base, es la raíz para el segundo mandamiento, pero este segundo mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo es la evidencia o la consecuencia de cumplir el primer mandamiento. Y quisiera que fuéramos a la primera carta del apóstol Juan. No pierdan Mateo. Vamos a la primera carta del apóstol Juan. En el capítulo 4, primera de Juan 4:20, es bien clara la parte práctica de estos versículos. Dice así: si alguno dice yo amo a Dios, vean, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Si tú dices amar a Dios pero estás aborreciendo a tu hermano, eres un mentiroso, porque la palabra de Dios te lo está diciendo. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ahí viene la parte práctica del amor. Más adelantito en el 5:2, también primera de Juan 5:2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y el mandamiento es amar a tu prójimo. Entonces, con esto podemos decir si amas o no amas a Dios. Ahora, ¿cómo debes de amar a tu prójimo? El versículo nos lo enseña: como a ti mismo. ¿Cómo debes de amar a tu prójimo? Como a ti mismo. También es importante entonces analizar cómo es el amor a ti mismo o cómo es el amor a mí mismo. Pensemos y piensa tú, ¿cómo te amas a ti mismo? Tal vez
con egoísmo, con un amor desordenado, con un amor corrompido. ¿Quieres todo para ti? ¿Quieres todo por ti mismo? Si así te amas, entonces debes de ser sometido y mortificado, porque no es un amor sano. Este no es el amor. Pero también hay un amor a sí mismo que es correcto y es según Dios. Este amor sirve de modelo para el amor al prójimo. Este correcto amor a nosotros mismos, el correcto amor a nosotros mismos, se refleja en el cuidado y bienestar espiritual de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Escúchenlo bien, el correcto amor a sí mismos se refleja con el cuidado y bienestar espiritual de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Es decir, si yo me amo, entonces yo voy a orar, yo voy a estudiar la Biblia, porque tengo que cuidar mi parte espiritual, porque me amo. Es algo muy importante y muy práctico que debemos de saber. Y es aquí cuando este segundo mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos tiene su verdadero efecto en las personas que nos rodean. Cuando yo me amo a mí mismo, cuando yo cuido esa parte espiritual, cuido mi alma, mi corazón por medio de la oración, por medio de la palabra del Señor, entonces el amor al prójimo como a nosotros mismos tiene que ser verdadero, tiene que ser evidente, y las personas que nos rodean lo van a ver. Debemos de honrar y estimar a todos, pues todo lo que Dios ha hecho es bueno. Y además dice el Salmo 145:9, Dios es bueno para con todos. Dios es bueno para con todos. Es decir, no debemos de discriminar, no debemos de injuriar, no debemos de perjudicar a nadie. Como creyentes e hijos de Dios tenemos la ordenanza de amar a nuestros semejantes. La ordenanza es amar a nuestros semejantes. No importa su estatus social, su forma de ser, su origen, no importa sus errores, no importa su mal humor, no importa su carácter. Es que me cae gordo y no lo soporto. Como hijo de Dios tienes el amor de Dios, y la ordenanza es que ames a tu prójimo. Entonces debemos de amar al prójimo. Pero Señor, es que no lo soporto, me cae mal. Si amas a Dios, obedeces a Dios. Hemos de amar al prójimo con la misma sinceridad y con el mismo interés con que nos amamos a nosotros mismos. Incluso la palabra del Señor enseña que debemos de negarnos a nosotros mismos por el bien de nuestros prójimos, por el bien de nuestros semejantes. Incluso nos enseña que debemos de dar nuestra vida por los demás. ¿Nos queda claro esto? Estoy seguro que sí. ¿Lo entendemos? Puedo asegurar que sí. ¿Lo llevamos a la práctica? Ahí ya no puedo asegurar nada. Cada quien se contestará esta pregunta, pero es nuestra responsabilidad llevarlo a la práctica. Como hijo de Dios es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad llevar a la práctica este mandamiento. ¿Lo estoy haciendo? Pregúntate, ¿lo estoy haciendo? Como hijo de Dios, como hermano, como persona, pregúntate si lo estás haciendo. Ahora, como iglesia, como congregación, ¿lo estamos haciendo? Es importante que comencemos a hacerlo con cosas pequeñas. Si no lo hacemos, si no estamos aptos para esto, si sentimos que me cuesta trabajo demostrarle el amor a mi semejante, demostrarle el amor a mi hermano, a mi hermana, creo que es importante que empecemos a hacerlo con cosas pequeñas y sencillas. Detalles que
A veces son muy sencillos, pero demuestran el amor y la persona se siente amada. Una simple llamada, un simple mensajito donde le decimos: hermano, hermana, te recuerdo que estoy orando por ti. Y muchas veces Dios tiene todo bajo control y este mensajito llega en el momento preciso que esta persona lo necesita. Son cosas pequeñas y sencillas, pero si cada vez van aumentando más y más y nos vamos acostumbrando más y más a amar a nuestros semejantes, esa demostración de nuestro amor por el prójimo va a ir aumentando, 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 y vamos a ir mostrando ese amor por los demás. Es algo que debemos de hacer, hermanos, y creo que si nos cuesta trabajo, debemos de empezar a hacerlo con cosas pequeñas. Y así llegamos al versículo 40 de Mateo 22. Dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí vemos el peso y la grandeza que tienen estos dos mandamientos. De estos dos mandamientos, dice el versículo, depende toda la ley y los profetas. Es decir, todo lo que está en la palabra de Dios, todos los mandamientos, penden de un punto de apoyo y seguridad. Y este punto de apoyo y de seguridad es el amor. Empezamos hablando del amor y regresamos a hablar del amor. Y es muy fácil: quita el amor y todo se viene abajo. Dice 1 Corintios 12, 31: el amor es el camino por excelencia. Entonces, el amor es lo que debemos de procurar, es lo que debemos de seguir. El amor es el compendio de toda la Biblia, de todas las sagradas escrituras. Dice 1 Corintios 13, 8: el amor no caduca jamás. Nunca caduca el amor. Por lo tanto, debemos de meter estos dos mandamientos en nuestro corazón. Debemos de arraigar estos dos mandamientos en nuestro corazón y usemos todo nuestro ser para su observancia y práctica. Amar al Señor tu Dios y amar al prójimo. Entonces, si demostramos el amor a Dios y el amor a nuestros semejantes, hay evidencia clara de nuestra salvación. Es muy fácil decir: amo a mi Dios, Él lo sabe, pero mis hermanos me caen gordo, pero mis hermanos no los soporto. ¿Qué está pasando ahí? Entonces, demostrar el amor a Dios por medio del amor a nuestros semejantes es la evidencia clara de nuestra salvación. Es la evidencia clara de que formamos el cuerpo de Cristo. Es la evidencia clara de que somos la iglesia de Cristo. Si no hay amor, todo se viene abajo. Y termino con el siguiente versículo, si lo buscan. Está en el Evangelio de Juan. En Juan capítulo 13, dice la palabra de Dios, Juan 13, versículo 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Ahí está la ordenanza: amor los unos con los otros. Créanme que si esto lo llevamos a la práctica como congregación, como iglesia, habría muchos convertidos al Señor, creo que sin necesidad de hablarles del Evangelio. Creo que después tendríamos que evangelizarlos, porque ellos anhelarían estar
en esa esfera, en esa congregación donde hay un amor práctico los unos por los otros. Es tiempo de orar para que el Señor nos dé el amor de los unos por los otros y que también nos permita mostrarle el amor a nuestro gran Dios. Cierren sus ojos, inclinen sus rostros ahí en sus casas, en sus hogares. Creo que es tiempo de que tomen de la mano a su familia y podamos hacer esta oración. Vamos a orar, hermanos y hermanas, y todos aquellos que nos escuchan. Padre, en este momento te damos gracias primero te damos gracias por el gran amor que tienes por cada uno de nosotros, que moriste en la cruz, enviaste a tu único Hijo para que padeciera por nosotros y nos has dado la salvación, nos has dado la vida eterna. Pero Padre, también te pedimos, también te rogamos porque nos des la fortaleza, nos des las fuerzas para poder amarnos los unos a los otros, poder amar a nuestros semejantes, poder demostrarles que les queremos, poder hacer cosas prácticas en la que ellos, Padre Santo, sientan tu amor, en la que ellos, Padre bendito, sepan que tú existes, Padre. Enséñanos y ayúdanos a reflejar también tu amor para los que nos rodean, Padre, y sobre todo que nos des esa capacidad, ese deseo, esa intención de amar al prójimo, Padre. Te damos gracias por este tiempo de alabanza, te damos gracias por este mensaje que tú nos has dado, Padre, y te rogamos que nos ayudes para llevarlo a la práctica y que en todo momento estemos amando a Dios y estemos amando a nuestros semejantes. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.